Bueno, voy a hacer un video sobre Charles Clay Mills, que es sobre este clásico que es La élite del poder, escrita en 1956. O sea que bueno, ya tiene varios años después de la guerra, que terminó en 1945, entonces bueno, tiene un poco de actualidad. Bueno, tiene de hecho muchísima actualidad, solamente hay que adaptar algunos aspectos, pero el capitalismo centralizado de Occidente es algo que es muy palpable todavía. Y pese a que él analiza en este libro la sociedad norteamericana, bueno, podemos hacer algunas traslaciones a los otros estados como los nuestros. En La élite del poder, bueno, es un estudio sobre el poder de las élites, más allá del estudio clásico marxista sobre las clases sociales. En este aspecto es un enfoque más amplio el estudio de las élites, porque incluye no solo las clases económicas, a los burgueses, sino también otros aspectos de poder, otros círculos de poder que actúan en la sociedad. Son siempre una minoría por oposición a las grandes mayorías. Se supone que Mills parte de que ya hay un ciudadano corriente y ordinario que vive en un mundo en el que aparecen poderes invisibles y temas y soluciones a problemas que él casi ya no participa, porque las grandes decisiones ya se han centralizado, se han expandido y han formado parte de un poder invisible que está compuesto por los círculos de poder, o los altos círculos, como él lo llama. Y bueno, haciendo que el siglo XIX, el siglo XVIII haya tenido una gran transformación ya en el siglo XX. No importa que sea una sociedad capitalista, democrática, liberal, es un proceso que se ha dado de centralización del poder y de las decisiones y opuestas al ciudadano corriente y también a los pequeños negocios, incluso a los sindicatos, a los que les da algún poder, pero muy, muy mediano. Estamos entonces en el siglo XX ya con un capitalismo muy avanzado, corporativo, militar, donde toma de grandes decisiones por un pequeño grupo de poder, que es lo que ya podríamos llamar un socialismo, pese a que sea una sociedad capitalista, digamos ya administrada de una manera socialista. Que es lo que él describe y que podemos, en ese sentido creo que todavía es actual. No hay un regreso al liberalismo del siglo XIX, ¿no? Sino que el socialismo, en este sentido, el socialismo dicho de una manera genérica, el socialismo genérico, más allá de la ideología, es lo que ha triunfado. Y por socialismo nos referimos a la centralización del poder y ampliación del poder del Estado. Aunque haya grandes corporaciones, grandes ricos, o sea, no haya una socialización de la propiedad privada, sí existe un socialismo en el sentido del crecimiento del poder político y también militar. Bueno, así que esa es la introducción que voy a hacer. Lo escribió en 1956, un gran libro, un clásico notable de Mills, bueno, en el que estudia el poder. Este libro tiene 15 capítulos, ¿no? Se lee muy fácil, es interesante, hace una radiografía, una descripción completa de toda la estructura de poder en Estados Unidos. De hecho, él cataloga su libro como un estudio de la estructura y de la configuración de los altos círculos norteamericanos, o sea, la élite, de lo que forman entonces los altos círculos, o sea que es un estudio de la estructura y de la configuración de los altos círculos norteamericanos, desde el periodismo, las corporaciones empresariales, el poder político, los directorios políticos, los directorios militares, todo eso implicado una cosa en la otra. Son tres, por eso no es una clase social la que gobierna, sino varios círculos, altos círculos que trabajan entre sí, que están muy imbricados unos en el otro.
y a su vez describe su libro como una descripción también de los tiempos de las grandes decisiones del poder centralizado. Vivimos entonces en un mundo donde hay un gran poder centralizado y que ese gran poder centralizado está tomado por minorías en el poder. Esto podemos, si bien está aplicado a Estados Unidos, podemos usar este marco de análisis para estudiar también a Sudamérica o Hispanoamérica y también Rusia, China también. Por ejemplo, el documental de Oliver Stone sobre Rusia, en el que entrevista a Putin, que creo que son 5 entrevistas, por ejemplo, dan un gran panorama muy visual también de lo que sería el poder militar y el poder de las élites, ¿no? Como con unos pocos puestos de mando controlan Putin y un séquito controlan un gran territorio, ¿no? O sea que se aplica también a sociedades occidentales. Vamos a decir que bueno, La élite del poder lo escribió en 1956. Los capítulos son Los altos círculos, es con el que comienza y más o menos es el más introductorio. Lo llamo así, bueno, porque son altos círculos en que incluso entran las celebridades, ¿no? Y los famosos. Y bueno, y también entran los círculos militares, políticos y económicos sobre todo. Luego analiza en otro capítulo la sociedad local, que también interesante, es ya ahí no está hablando de los altos círculos a nivel nacional, sino de los altos círculos a nivel local, de las pequeñas ciudades o localidades de Estados Unidos. Y en esas sociedades locales también tenemos algunas personas que son los dueños de los trenes, son los dueños de las 2 o 3 grandes fábricas que hay, y también son dueños de algún banco, del banco más importante de la ciudad, también de los comercios en la avenida principal, y a su vez y también de los lugares residenciales más lujosos, más interesantes, también son dueños de esta sociedad local, que no llega a ser la sociedad nacional, pero a nivel local es una élite también. También se juntan en sociedades de café, comparten una especie de camaradería por la elegancia, el poder, la vestimenta, el lujo, la ropa, las decisiones políticas, el uso, los beneficios que dan el poder, y se reúnen y a su vez se casan entre sí en esta sociedad local. Bueno, ahora ya había visto, hay una película que vi hace poco que es Potter, el empresario Potter, que es el dueño de todo el pueblo, de Bradford Hills. Es una película de Frank Capra del 46, con James Stewart también. Bueno, es una sociedad local con un gran empresario que es Potter, que es casi el dueño de todo. Y siendo dueño de una gran corporación, luego, bueno, también tiene influencias políticas sumamente importantes. Luego, bueno, Los 400 de Nueva York, que es el tercer ensayo, es un nombre un poco metafórico, Los 400 de Nueva York, porque en realidad son 300 personas, pero vamos a decirle Los 400 de Nueva York, porque así se llamó un artículo que escribió un tal Alport, que bueno, hay que indagarlo en lo que él escribió, ese estudio en el que hizo la biografía de 300 personas que son las más influyentes de Nueva York. Y bueno, él utiliza ahí ese análisis para luego continuar con otro análisis que continuó de Alport, que es el de Social Register, se llama, en el que analizan las familias más influyentes de Nueva York, en la que hay buenos estudios muy importantes, en las que concluyen que hay 881 familias, esto más o menos en 1880 hasta 1930. 881 familias que son las más influyentes, las que forman esta élite del poder, que puede ser justamente periodistas, medios de comunicación, también en la sociedad local, también los que están en las cumbres altas también son dueños de algún medio de comunicación importante. Bueno, y Los 400 de Nueva York hace alusión a eso, las familias más influyentes.
pueden ser 400. Si lo queremos adaptar a nuestras ciudades, podemos decir los 15 de Montevideo, por ejemplo, ¿no? Y ver, estudiar cuáles son los 15 grandes de Montevideo. Sería un método que podemos emplear. Luego estudió también las celebridades. Esto es interesante porque, bueno, mezcló un poco ahí las celebridades junto con la cultura de masas y el avance de la cultura del entretenimiento. Y bueno, donde las celebridades también tienen poder, a su vez ya ganan muchísimo dinero, no solo por su trabajo, sino también por su trabajo publicitario. Pueden hacer grandes publicidades y ganar muchísimo dinero y se vuelven personas muy influyentes. Y a su vez las celebridades no están marcadas por el deshonor o la corrupción no están, son figuras muy populares gracias a la cultura de masas, a la sociedad de masas con la que este ensayo se va a vincular a la sociedad de masas, que es el 13. Que bueno, nos tienen el acceso al poder oscuro y corruptible que tienen las clases políticas, militares y económicas. Las celebridades gozan como de una honorabilidad que no tienen los demás, pero que es contagioso también. Se imbrican en los altos círculos de poder que son las élites. Así que bueno, luego analiza los muy ricos, serían lo que hoy serían los millonarios, son muy pocos. Luego los altos directivos, a los que le da mucha importancia porque forman parte de las sociedades anónimas, de las corporaciones, de los que forman parte de las 200 o 300 grandes compañías de Estados Unidos. A su vez, bueno, tenemos a los ricos corporativos, muy importantes también como una élite de poder. Luego estudia a los señores de la guerra. Esto es importante porque Estados Unidos entra en guerra en 1941 y ya había entrado antes en la Primera Guerra. Y ahí hay un cambio en el siglo XX en el que entran los señores de la guerra, que es el poder militar, que también influye al sector político y al sector empresarial. A veces los señores de la guerra trabajan con el sector empresarial, por ejemplo, financiando empresas metalúrgicas, fábricas de acero para fabricar armas, y a su vez los señores de la guerra son los que viven en un continuo estado de alerta internacional, y a su vez llevan el poder al plano del nacional al plano internacional, que también forman parte de los altos círculos. Y definen incluso decisiones que hay que tomar desde incluso del Congreso. Esta élite del poder lo que hace es volver el Congreso o el sistema parlamentario del siglo XIX a un sector medio, como el de los sindicatos. Pasa a un segundo plano, porque pasa a estar al servicio de los tres grandes poderes, que ahora los vamos a ver, ya más o menos los fui intuyendo, los fui avisorando. Luego la ascendencia militar no lo leí, pero está muy relacionado con los señores de la guerra. Cuando la ascendencia militar se vuelve poderosa, los cargos militares, los almirantes se vuelven, empiezan a tener poder político o relaciones también económicas. Luego el directorio político sería la élite política que está por encima del parlamento. Tienen más poder que un parlamentario común. Luego, los últimos 5 capítulos son más teóricos, no están enfocados en los altos círculos, en la élite del poder, sino en cambios sociales, en estados de ánimo de la sociedad americana, que son, la teoría del equilibrio, la élite del poder. Este es el capítulo esencial del libro, es el que, si no van a leer el libro, este es el que hay que leer entero, y después yo de esto voy a hacer un video solamente de este capítulo, porque acá resume todo lo que él cree sobre la élite de poder. Luego la sociedad de masas, ahí analiza la sociedad de masas que sustituye a los medios de opinión tradicionales, en los que la persona que leía un diario estaba más cerca de la realidad que leía, y a la que accedía por su periódico, o sea, lo que podemos llamar las opiniones públicas,
ceden ante lo que es la sociedad de masas, donde se vuelve ya un individuo abstracto y muy pequeño, ¿no? Solamente forma parte de una masa. Bueno, acá el capítulo interesante para estudiar la sociedad de masas también, por eso se lo puede estudiar de una manera independiente un capítulo de otro. Luego el estado de ánimo conservador, no lo leí, pero bueno, imagino por dónde irá. Y luego la inmoralidad mayor, también un capítulo interesante, es el último de todos, que es la inmoralidad mayor. Sería la inmoralidad de justamente que llega a la que se llega, que es la legitimación del poder de las élites sin importar la corrupción o el rasgo o los medios por los cuales han llegado al poder. La inmoralidad mayor es entonces la legitimación por los subalternos o por el hombre corriente de cualquier persona que tenga éxito y tenga dinero. Esa es la inmoralidad mayor. Sabemos que si una persona tiene un banco, un gran banco, es un gran bancario en una sociedad local, y utilizó medios corruptos o medios oscuros para conseguir el dinero, igualmente lo avalamos y a su vez buscamos sus favores y socialmente lo legitimamos. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a el punto más alto de la inmoralidad, sería la inmoralidad mayor. Eso sería lo que más o menos para empezar. Voy a decir esta definición de lo que entiende Mills por una élite de poder. Dice: entendemos por minoría del poder los círculos políticos, económicos y militares que, como un conjunto intrincado de camarillas, o sea, de grupos, pequeños grupos que se reúnen, grupos secretos, grupos de camaradas, o sea, eso se refiere a eso con camarillas. Digo camarillas porque en Uruguay, por ejemplo, no utilizamos mucho esa palabra. Es muy poco común. Como un conjunto intricado de camarillas que se traslapan e imbrican, toman parte de las decisiones que por lo menos tienen consecuencias nacionales. O sea, toman decisiones que por lo menos tienen consecuencias nacionales, son camarillas que se imbrican unas a otras y que son una minoría del poder que está incluida en los círculos políticos, económicos y militares. Y camarillas sería entonces, bueno, son unos grupos de 20, 25 personas que se reúnen a su vez con otras 20, 25 personas. Pueden hacer una fiesta de baile de 200 personas. Esas serían las camarillas. El banquero, el político, algún jefe militar, bueno, forman una camarilla. Lo que va a decir, esencialmente, resumiendo todo esto, lo que va a concluir Mills es que los campos económico, político y militar forman un triángulo de poder. Estos son los tres grandes poderes del siglo XX y que controlan el círculo de poder, es el que controla ese triángulo de poder, o las élites, ¿no? La élite controla ese triángulo de poder. Y ese triángulo de poder subordina a la iglesia, pasa a un segundo plano, a la familia, y con ella podemos agregar al individuo o a la persona, y luego la escuela. Todo eso pasa a un segundo plano, comparado con lo que podría ser una sociedad más horizontal en el siglo XIX o XVIII. La iglesia la podemos sustituir por la religión pierde poder para el campo económico, político y militar, también la familia y la educación, podemos decirlo. Así que la consecuencia final es que la personalidad se somete a la estructura, triunfa la estructura por encima de la personalidad en este mundo de los altos círculos. Estos campos económico, político y militar, que son un triángulo de poder, forman una unidad institucional ampliada y centralizada, o sea, cada vez más amplia, porque llega cada vez a más aspectos de la vida social de los individuos, de las iglesias, de la familia, de la escuela, de las personas, se amplía y además se centraliza. Aunque estemos hablando del capitalismo, es un capitalismo corporativo, un capitalismo de alguna manera socialista, socializado. Luego, esta unidad institucional está controlada por la élite de poder, que es a lo que le apunta,
que direcciona los destinos nacionales. La élite de poder direcciona los destinos nacionales y tiene un acceso fácil al poder ahora, a esta élite de poder, porque ya hay una unidad institucional centralizada. Esta unidad institucional centralizada deriva en lo que se llama un poder administrativo o poder burocrático, que es a lo que estamos sometidos según en Estados Unidos. Podemos ampliarlo también a nuestras sociedades, donde sin duda sucede, salvo en quizás en lugares donde el Estado no haya avanzado tanto y no haya grandes desarrollos de modernización. Pero donde hay modernización, sea China, Rusia, Europa, Estados Unidos o Hispanoamérica, hay poder administrativo burocrático. Y bueno, el poder administrativo burocrático anula la personalidad, anula la espontaneidad, anula la escuela, la familia, la iglesia. Y acá podemos, uno utiliza la palabra alienación, pero podríamos llamarlo alienación. El sentimiento de ser una pequeña parte de una gran estructura invisible, o de una gran estructura muy visible, pero que es controlada por gente muy invisible, a la que nunca accedemos, ¿no? Por ejemplo, las reuniones militares en Uruguay, por ejemplo, son totalmente secretas. Nunca tenemos idea de qué es lo que deciden. En cambio, la educación se debate más abiertamente. Las familias también es algo que podemos palparlo, conversando horizontalmente podemos entender por dónde va el sistema de la familia, y el de la escuela. Ahora el de la organización militar es un misterio, ¿no? Solamente entre ellos se entienden, se reúnen entre ellos y toman decisiones que no sabemos cuáles son, porque no estamos en guerra, pero existen desde hace 200 años. Si lo ampliamos, si esto lo ampliamos a Colombia, por ejemplo, tiene un gran poder, el poder militar, y sin duda Venezuela también, que controlan también un estado, los militares, ¿no? Luego, la élite del poder la élite del poder es una minoría del poder o alto círculo. Son maneras distintas de poner, maneras distintas de decir lo mismo. Y a su vez desecha la palabra, le dice no a la palabra clase dirigente. No habla de clase dirigente y trata de sustituir clase dirigente por élite de poder. Lo que vivimos es un sistema en el que gobierna una minoría del poder o una élite, no una clase dirigente. Porque clase dirigente hace alusión a clase, a algo económico, y dirigente a algo político, ¿no? Los que dirigen es dirección política y la clase es económica. Entonces, decir clase dirigente supondría que hay una clase económica que dirige, que es justamente lo que él le quiere indicar, que no es así. Aunque pueda ser un aspecto del poder, no lo es todo, es solamente una parte, porque también está la clase política, la clase militar, también dirigiendo. Y la dirección no solamente es política, sino que también es económica y también es militar. No solamente los políticos son los que dirigen. También, comparado con el siglo XIX, el político también va degradándose, va perdiendo poder el político. En este caso empieza a compartirlo, ¿no? Sobre todo, con lo que podemos llamar los conflictos geopolíticos, sin duda que existen, hacen que lo militar no podamos escapar jamás. Por eso casi ningún Estado piensa en eliminar esto, ¿no? Por los conflictos geopolíticos militares que puede haber ya en Medio Oriente, Rusia, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, América Latina, Brasil. Brasil está invirtiendo mucho en armas, en el equipo militar. Venezuela tiene que gastar mucho también en lo militar. Estados Unidos sin duda es la gran fuerza militar del mundo, y China lo propio. Así que, sin duda estamos en la caída del sistema liberal, digamos. El mundo liberal que conocimos está acabado en el siglo XX. Luego, los medios de poder
son para la élite fines, ¿no? Esa es una definición interesante. Cualquier medio de poder para la élite siempre son fines a alcanzar. Entonces podemos definir la élite también, la élite como los que ocupan puestos de mando sobre las minorías que ocupan puestos de mando sobre todas las mayorías. Pongamos 20 corporaciones decidiendo sobre 3 millones de habitantes. Luego agregué ahí, este capítulo es interesante, la élite del poder, porque es el más genérico del libro. No es como los demás, muy específico, genérico. Y luego un capítulo sensacional, muy sencillo y para divulgar incluso en secundaria, por lo fácil que es de entenderlo, es un artículo que se llama Las fuentes del poder en la sociedad, que lo escribió Mills también, y está publicado en un libro de Amitai Etzioni. Etzioni, sí, lo pronuncio más o menos porque no es un sociólogo, es norteamericano, pero no lo conocemos mucho, por lo menos acá en Uruguay no conozco a nadie que haya mencionado a este sociólogo. Pero él escribió Los cambios, hizo un libro, coordinó un libro que es Los cambios sociales, y en ese libro aparece este artículo que son Las fuentes de poder en la sociedad, de Charles Graham Mills, que es más o menos una síntesis que él hizo de esto, ¿no? Como para resumirlo en 7 páginas, un libro de 300, en 7 páginas hizo eso. Yo lo voy a dejar igual colgado para leerlo. Así que esto sería así. A ver si para no perderme de nada voy a fijarme en los apuntes. Bueno, sí, la comunidad la comunidad de los públicos está sustituido por la comunidad de las masas. Esto en el capítulo 13, la sociedad de masas. La comunidad de los públicos. Está la transformación del público en masa y desaparece la asociación voluntaria. Luego podemos decir que hay un gobierno en secreto sin autoridad proclamada en la sociedad de masas. Gobierno en secreto sin autoridad proclamada. Y ahí aparece, esta autoridad no proclamada que hace lo que se llama la manipulación de los medios de comunicación. Y luego, la teoría del equilibrio, esto es importante, porque acá critica mucho a un escritor que es David Riesman, que escribió The Lonely Crow, o la muchedumbre solitaria, en la que estableció él que había una sociedad casi sin arriba y sin abajo. Hizo como una descripción de la sociedad americana de clase media, democrática, casi horizontal, donde cualquiera podía conseguir cierto nivel de riqueza. Y él ataca esta teoría del equilibrio, de que no hay una sociedad en equilibrio, sino que hay una sociedad en el que el poder está centralizado en las partes más altas, ¿no? Bien, voy a aprovechar los apuntes que hice para agregar un poco más de contenido a este video, para sacarle un poco más de provecho. Yo estaba, antes de haber terminado, con la teoría del equilibrio, que sería lo que podría postular Talcott Parsons un poco. La tendencia al equilibrio de la acomodación, a la adaptación. Sí, cada cambio que hay provoca una adaptación. Está bastante enfocado en ese sentido. Pero sí, él no menciona igual a Parsons. Él ataca la teoría del equilibrio y mencionaba a David Riesman. Para David Riesman, en su libro, claro, él proponía una sociedad norteamericana en los 50, aunque no recuerdo el libro si es de los 50, pero debe ser por ahí, en el que Riesman planteaba lo que él Mill llama un pluralismo romántico y un empate semi-organizado. O sea, hay un empate entre los sectores de poder, un empate semi-organizado. Las organizaciones empatan. Como que los negros forman algunas empresas, hacen discos, acceden a ciertos puestos de poder y logran de alguna manera un empate, y logran también prosperidad económica y logran un empate con otras clases blancas poderosas. Esa sería la idea, y a su vez un pluralismo romántico donde las minorías también
lograrían grandes éxitos, éxitos, o por lo menos moderados, pero bueno, esa sería la idea, un empate semi-organizado. Entonces no hay jerarquías claras para David Riesman, y es una idea que muchos norteamericanos podrían tener. Es una idea sobre el orden, ¿no? Como una sociología del orden que puede servir ideológicamente para muchas cosas, pero no es el punto de vista de Mills. En ese mundo, bueno, no hay jerarquías claras. Pero se pregunta, por ejemplo, para criticarlo Mills, ¿qué tiene que ver un albañil, aunque tenga un buen salario, una casa, un auto, qué tiene que ver un albañil con la decisión de tirar las bombas H en Japón? Hay una gran diferencia de poder allí. A su vez, Riesman describe un nivel intermedio, pero no el alto y el bajo. Es un status quo satisfactorio. Hay un equilibrio de poder y hay intereses asimétricos en esa sociedad que él plantea, que no es la que ve Riesman, ¿no? No es la que ve Mills. Y después luego Mills dice que en la sociedad de masas se acentúa lo ejecutivo del ámbito político, económico y militar, y las decisiones son menos políticas y más administrativas. Un poco lo que ya estuvimos diciendo. Luego acerca de la inmoralidad mayor, algo que yo mencioné en el capítulo 15. Dice que los valores de éxito económico se imponen a los valores de la honorabilidad. El éxito económico es lo que impera, la honorabilidad pasa a un segundo lugar. Entonces surge una legitimación del prestigio basada en el dinero, bien habido o no. El dinero atrae a quien lo tiene, pero también a quien le falta. Entonces hace que el dinero, la persona que lo tiene, ya lo veamos como alguien con el que tenemos que negociar, y sin importar de dónde obtuvo el dinero o cómo lo obtiene, ¿no? Entonces esto produce una sociedad acomodaticia que vive dentro de una red de hábil ilegalidad. Este término está bueno, hábil ilegalidad. Vivimos en una ilegalidad hábil. Leyes, entonces la sociedad americana de los años 50 o del siglo XX pasa a ser una sociedad con leyes pero sin normas morales, y a su vez que invitan al crimen. Son leyes sin normas morales que invitan al crimen. No al crimen del lumpenizado o al crimen del bajo fondo, sino al crimen de los altos círculos, ¿no? Sociales. Entonces tenemos leyes puramente formales, pero no normas morales. Los altos círculos se autoperciben además como hombres que se hicieron a sí mismos, en esta teoría del equilibrio, ¿no? En esta inmoralidad mayor, estamos acá. Ellos, claro, creen que se hicieron a sí mismos y que a su vez tienen una moral mayor, sin tomar en cuenta las grandes estructuras sociales que son las que permiten que uno se haga a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, la inmoralidad mayor es la que se legitima incluso dentro de la sensibilidad pública, o sea, la sensibilidad pública legitima esa inmoralidad y mezcla de éxito e ignorancia, y además la inmoralidad mayor incluye también que el exitoso, el que tiene dinero, es una mezcla de éxito e ignorancia o repudio de la sabiduría. Acá hablaba un poco de Eisenhower, por ejemplo, que en 1947 veía solamente revistas, entretenimiento y películas de vaqueros, cuando en el siglo XIX los autores leían textos de ética, de moral y de filosofía. En el siglo XX no. Mezclamos el éxito con el repudio de la sabiduría, algo que existe todavía, que se ha impuesto y ha triunfado, porque también en el siglo XXI vemos como el que tiene auto y luego tiene una casa, ya directamente desecha cualquier atisbo de sabiduría. Primero, que no lee, no le gusta leer, no tiene biblioteca, no le importa. Y si aparece alguien con sabiduría, lo menosprecia, porque no, lo importante es más o menos el auto, ¿no? Es el triunfo de la banalidad, de lo superfluo. Luego las celebridades, volvemos al capítulo de las celebridades, interesante, el capítulo 4. Yo veo mucho cine de Hollywood, me interesa esto.
Son productos de los espectáculos y de los medios masivos de comunicación. Fíjense que aparece la radio, el cine, la televisión. La celebridad, define la celebridad. La celebridad son nombres que no necesitan presentarse, son simplemente nombres. Uno dice Carol Lombard, uno dice alguien más famoso, John Wayne. No necesita presentarse, John Wayne, no hay presentación. No te doy mi carta de presentación diciéndote que soy vendedor de seguros, ¿no? Soy John Wayne. Luego el que triunfa ingresa enseguida al mundo de la fama empieza a mezclarse con el poder y los altos círculos, y se integra en la sociedad del café, que es la sociedad donde comparten ahí un poco de arte, charlas, espectáculos y diversión. Entonces además las celebridades tienen reconocimiento nacional e internacional con entusiasmo y respeto, como no lo tienen los políticos y a veces muchos líderes corporativos. O sea, son reconocimiento nacional o internacional con entusiasmo y respeto. Elizabeth Taylor, por ejemplo, ¿no? Tiene entusiasmo y respeto. Y a su vez, está dentro de un alto círculo, porque está dentro de los muy ricos y de los millonarios, sin duda. Y además es una celebridad. Los 400 de Nueva York, vamos a poner algunos datos. Ward McAllister fue el que hizo la lista de los 400 de Nueva York en 1880. Personas distinguidas que provenían de la posguerra de secesión. Eran familias antiguas con un largo abolengo y un árbol genealógico muy importante, que se empezaban a mezclar con los nuevos ricos. Luego, la sociedad elegante de Nueva York sería la lista de los 400 de Nueva York, es la sociedad elegante. Y luego aparece una cosa que se llama The Social Register. Esto, para el que quiere investigar muchos documentos, sería interesante, que se publicaron varios, incluso en muchas localidades de Estados Unidos, en Boston, Cincinnati, Nueva York, Washington. Empezaron a publicar el The Social Register, que eran las clases distinguidas, los hombres, los altos círculos, ¿no? Las personas más distinguidas. Lo mejor de la sociedad, las personas más elegantes, y que incluso hasta practican deportes exóticos, inaccesibles para las masas, como el golf, y también la sofisticación de comer, hablar, caminar, vestir. Bueno, y de la sociedad local, que es el capítulo 2, interesante, dice que la sociedad local son los dueños de las fábricas más importantes de la pequeña ciudad, poseen bancos y los comercios más importantes de la avenida principal, algo que todavía funciona, por ejemplo en Uruguay. Las avenidas principales, los que tienen los comercios más importantes, también son de alguna manera los más importantes de la sociedad local, ¿no? También en Francia, en los lugares, en las avenidas más espectaculares, el dueño de ese comercio es de alguna manera una sociedad distinguida. Aunque con el siglo XX sin duda ha desaparecido, la importancia ya es casi menor, ¿no? Por lo que ya explicábamos antes, la centralización del poder quizá ha quitado poder a la sociedad local. Y además son dueños de los terrenos más codiciados y rentables, los que dan a las colinas, a las playas, que están cerca del mar, en lugares, en campos importantes. Además se reúnen entre sí. Y luego da otra definición de élite. Élite son todo lo que nosotros no somos. Es una definición de élite. De alguna manera sentimos que la élite es todo lo que nosotros no somos. Nosotros somos los que jugamos, apostamos a la quiniela, al 5 de oro, a la tómbola, a los juegos de timba. Y somos... y la élite es todo lo que ya logró eso sin tener que apostárselo. Es una minoría poderosa y están por encima de los hombres y mujeres corrientes, y además toman decisiones importantes. Eso es superficial, ya lo sabemos. Y luego, esto es el capítulo más importante de todos, es la élite del poder, que voy a hacer un video diferente sobre la élite del poder, donde ahondaré un poco en esto, pero vamos a sistematizar un poco.